Om Ki Reo escena procede de una disciplina de entrenamiento marcial que desarrollamos en el Caribe que se llamaba Om Ki Reo. Om, que viene en sánscrito totalidad completa, Ki, que viene del japonés, la energía que rodea todas las cosas y las informa también, y Reo, que quiere decir fluir o el flujo. Entonces es como el flujo de la totalidad completa de la energía. Y entonces mi grupo se llama así pues porque yo era parte de todo ese movimiento y así quise en 2009 como que imprimir parte de lo que era fundamental en mi vida. Seven Photons Films es una historia más rara porque la empresa Seven Photons Films toma su nombre de una cosa un poco arbitraria, y es que cuando yo tenía 14, 15 años yo le puse 7 fotones a mi correo electrónico cuando lo abrí, que era la primera vez que tenía un correo electrónico en mi vida, porque sentí que eso era el nombre mío por alguna extraña razón. Y bueno, lo pusimos en inglés esta vez porque pues la idea de la empresa es proyectarse y de pronto en 10 años tener algo de trabajo fuera del país. Mi nombre es Manuel Julián Escobar Díaz y soy el director. Manuel Jai en redes sociales. El nombre artístico ya lo he llevado por bastantes años, entonces pues mucha gente me conoce por Manuel Jai. Yo empecé a estudiar danza cuando yo tenía 15 años, hace mucho tiempo, soy mucho mayor de lo que aparento. Y bueno, en fin, el caso fue que después de estudiar danza empecé a estudiar electrónica, luego empecé a estudiar teatro, me gradué de electrónica y recibí una beca para una maestría en física en la Universidad de los Andes, que me permitió también estudiar acrobacias y otro tipo de disciplinas más relacionadas al circo. Y bueno, finalmente me di a la labor de no solamente seguir en mis prácticas de circo, bueno, no digamos de circo porque eso fue muy pocos años, de teatro y danza, que fue en lo que me centré aquí en Bogotá, primero pues digamos que en el terreno de trabajar para otros y luego cuando fundé ya mi grupo de una manera más autónoma. Entonces los audiovisuales entraron de una forma orgánica porque lo que yo siempre quise de niño, antes de todas las demás cosas, cuando yo tenía 6 años, yo hacía películas. De hecho, cuando yo tenía 6, 5 años, yo inventaba libretos, inventaba cosas, las actuaba yo mismo, me imaginaba que estaba todo haciéndose la historia y bueno, en fin. Pero nunca pensé que fuera posible. Cuando la tecnología hizo accesible a la gente que no estamos acomodados, no tenemos palanca, no tenemos dinero, no nacimos en cuna de oro ni nada de eso, acceder a ciertos medios para crear películas y de pronto aprovechar esa democratización del mercado, pues por allá en 2015, 2016, yo empecé a estudiar de manera autodidacta para poder lograr crear cine. ¿Y qué significa que nosotros estemos haciendo cine o estemos intentando, o yo estoy intentando liderar pues este movimiento de hacer cine desde acá, desde Puente Aranda, ¿no? Que no es una localidad especialmente identificada por eso, aunque hay profesionales audiovisuales afortunadamente en nuestra localidad. ¿Qué significa y cuál es el objetivo? Definitivamente es una expresión de lo que somos, de lo que nos apasiona y lo que queremos hacer, lo que queremos ser como grupo, porque el cine siempre requiere mucha gente, así como el teatro. Como ya dije, nosotros tenemos
una facción que es muy enfocada en el teatro, la danza, las artes escénicas y otro tipo de eventualidades similares a estas artes. A veces trabajamos desde ahí, otras veces desde lo audiovisual, pero el tema es que el cine y lo audiovisual está siendo parte de lo que nosotros hacemos, tanto como Omki Reo Escena, que es la colectividad, el colectivo informal, que pues empezó en 2009, como desde Seven Photons Films, que es la empresa que creé para acompañar el proceso del grupo, pero más enfocado al cine. Entonces digamos que estamos expresándonos a nosotros mismos y tratando de involucrar a la gente que tenemos cerca. No nos gusta usar mucho trabajo desde la palanca, desde la situación política, desde nada de eso. Nosotros de hecho tratamos de decir no a todo ese tipo digamos, de estrategias. Nosotros simplemente aplicamos en convocatorias, o yo pongo de mi dinero o presto plata para poder hacer las cosas, por eso debo un montón de hecho. Entonces digamos que nuestro objetivo es simplemente realizar lo que la creatividad que tenemos por dentro nos pide, y así hemos venido trabajando con por ejemplo, dos de los actores de la localidad que siempre están con nosotros, Demian y Cata, mi compañera que siempre está conmigo en casi todo, Ana María Gómez, Annie Frau, y bueno, otras personas que nos han ayudado de vez en cuando, también de la localidad de Puente Aranda. Esperamos que de pronto se desarrolle, eso podría ser un objetivo secundario, que se vaya desarrollando lo audiovisual y el cine con proyección internacional, incluso para cosas que arrancan desde acá. Sí hay productores y sí hay creadores audiovisuales y de cine en Puente Aranda, solo que pues digamos que no tenemos la mayor difusión. Sí, yo creo que hay formas de que lo audiovisual y lo cinematográfico en Puente Aranda se asocien en general desde sus actores particulares, privados, con relación también al marco que hay público y de la institucionalidad que tenemos en la localidad, y que se proyecte de una manera interesante, fuerte, sólida, no solamente dentro de la ciudad y el país, sino en el mundo. Lo que pasa es que requiere un poquito de pronto ponernos de acuerdo y no tener prevenciones respecto al tipo de contenidos, tanto excepto respecto a la calidad de pronto y al esfuerzo que se pone, a lo genuino de lo que se está haciendo de pronto. Nosotros de pronto nos hace falta un poquito escuchar, sí, con mucha calma, pero también soñar con muchos alcances altos, ¿no? Entonces pienso que apenas estamos empezando en un proceso en donde el audiovisual es una cosa y el audiovisual cinematográfico es una muy particular, específica dentro de ella, porque hacer una película generalmente es mucho más difícil que hacer una cantidad de tipos de documentales que nosotros hacemos, que los podemos planear más fácil dentro del contexto legal, institucional, normativo de la localidad y el distrito. Entonces digamos que de pronto conseguir espacios cedidos es muy difícil en nuestra localidad. Creo que si todos nos ponemos de acuerdo y abrimos un poquito los ojos hacia el futuro, sin tener miedo de pronto de soñar para grandes alcances, creo que podemos hacer grandes cosas, juntos y por separado, y asociándonos, y cooperativo, o de pronto colaborativo, o de pronto cada quien por su lado con el respaldo del voto de confianza, o no sabemos, ¿no? Vamos a ver qué depara el futuro. Muy bien. ¿Con cuál género del audiovisual y en general de la narrativa, de pronto hasta de lo teatral, yo me identifico particularmente, yo como persona, fuera de lo que hacemos acá? O en Omki Reo Escena, por ejemplo. Bueno, particularmente cuando escribo, yo llevo escribiendo desde que tengo 5 años, yo aprendí a leer y enseguida escribí algo. Yo me identifico mucho con cosas más del drama y de ciencia ficción. En ese lado siempre he sido un poco dramático y de ciencia ficción, porque lo que yo escribo que es de comedia, por ejemplo, o de pronto incluso de terror o fantástico o regionalista, es mucho menos que lo que escribo en drama, por ejemplo. Eso es un hecho, yo lo tengo claro. Pero digamos que cuando interpreto disfruto mucho la comedia como actor.
Pues porque primero trabajé como actor y como director, muchísimos años. Entonces como actor, digamos que la comedia me han dicho que se me da fácil. He tenido algún éxito en algunas cosas en teatro. Audiovisuales no he hecho mucha comedia, la verdad. Y entonces digamos que no le hago el feo. Me parece muy bonito el trabajo del terror, pero se ha hecho demasiado, hay mucha competencia y por eso no he entrado mucho al terror todavía propiamente dicho. Hicimos un poquito de intento en una parte de Soy el hombre, en donde hicimos algo que tenía algo de tintes de terror, pero digamos que no es como que una preferencia por el género. Dentro de todas esas cosas, en el documental, en el audiovisual, tenemos un interés fuerte. Ya hemos hecho 3 intentos, 3 inicios de procesos de producción que están un poco demorados, pero esperamos que realmente esos 3 documentales que están en planeación terminen, porque el documental tiene un valor que es difícil de ponderar bien para que la gente entienda. El documental es vital para una cantidad de procesos de la cultura en cualquier sociedad, en mi opinión por lo menos. Entonces, pues, para mí es un género importante, aunque no sea el que más es escrito. La pregunta de si el documental puede ser una gran escuela para la ficción, claro que sí puede serlo. Porque, por ejemplo, un documental requiere una habilidad desde el punto de vista técnico y también muchas veces artístico, de directivo, de conceptualizador y todo ese cuento, que es muchas veces, por lo menos desde mi punto de vista, un núcleo fundamental de lo que vas a hacer en un proceso de ficción. Entonces, si tú has hecho 2 o 3 documentales, pues tienes ideas de iluminación que te van a servir mucho, tienes ideas de lo que significa un guión, que pueden ser muy, 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 muy importantes en un determinado proyecto audiovisual, opino yo. Y también es muy relevante entender que lo que tú hagas en un documental te puede dilucidar muchas cosas respecto a la importancia del sonido. Y eso es una cosa técnica que no es secundaria, porque cuando uno está empezando, los primeros 2 años, 3, incluso que yo trabajé en este estudio del audiovisual, autodidacta y todo este cuento, me di cuenta que tenía detrás de cada error otro error y otra falencia. Bueno, y eso por no contar lo que significa el aprendizaje artístico de la dirección de otro ser humano dentro de un medio, de manera que sea amigable, natural y que exprese una intención de acuerdo a la visión del director. En ese sentido, el documental es un muy buen inicio. Por supuesto, son géneros diferentes y entonces llega un momento donde hay que aprender las particularidades de cada uno. Bueno, a mí me parece que sí es cierto que el cine transmite definitivamente cultura, y que hace cultura y que es parte de la cultura como séptimo arte que es, si lo miramos desde sus raíces. Lo que pasa es que a veces somos muy simplistas y no diferenciamos cuando estamos por la calle con un amigo, con un compañero conversando, un cine comercial, un cine panfletario y un cine que realmente trata de moverse en los espacios del arte. Porque, o un cine periodístico también, que sería un poquito una cosa diferente. Porque un cine comercial, como una película de una gran productora gringa o algo así, que tiene como único objetivo hacer dinero, es posible que falle a la hora de tener intenciones reales dentro de la cultura, dentro de la expresión, dentro de la de reflejar lo que está ocurriendo dentro de la humanidad, sea local, nacional, regional o pues incluso a nivel de étnico, o incluso podría ser, ¿no? Porque las etnias pueden moverse a través de las culturas de países. Entonces sí creo que definitivamente tiene un papel súper fundamental y es natural. Lo que pasa es que hay que entender que las cosas no son nada fáciles en cine. El cine puede volverse el arte más compleja de llevar a cabo en cuanto a una obra terminada estándar, porque si consideramos el largometraje como el estándar de obra terminada, un largometraje es tremendamente complicado. Son 200 personas fácilmente involucradas en el terminar esa obra, frente a la posibilidad que tiene un pintor de, aunque muchas veces contrate otros artistas, otras veces es él solo. Entonces la dificultad hace que se cometan errores técnicos. Entonces las obras que tienen mérito
artístico y cultural, porque transmiten algo, porque tienen algo que ver, como por ejemplo el último cortometraje que hemos enviado a festival, que lo enviamos a World Shorts, que es una cosa muy peleada y no sabemos si llegue, que lo rodee en Barranquilla, rescatando en Soledad, de hecho en un municipio más aislado, una situación de pobreza y violencia que tiene mucho que ver con la desigualdad social, pero es una historia de ficción. Bueno, el caso es que ese documental tiene errores técnicos, porque no es fácil, y menos si no hay dinero. Pues sabemos que las productoras tradicionales nacionales de televisión tienen todo el dinero para no cometer errores, pero personas como nosotros sí tenemos esa complicación de no tener lo suficiente para solventar algunos errores de producción. Entonces la gente a veces se enfoca en el error de producción cuando la obra realmente es de valor cultural, artístico, aporta, comunica algo, porque refleja la realidad, porque permite reflexiones desde lo pictórico, desde lo auditivo, desde la maqueta sonora, reflexiones desde las actuaciones, desde la forma como el guión fue escrito, desde los textos, desde cada uno de sus componentes puede haber una reflexión, un reflejo, una manera de mirarnos a nosotros mismos y nuestra interacción con el otro. Entonces, si nos fijamos en las pequeñas producciones, solo en los errores técnicos, estamos demeritando justo el cine que de pronto más aporta a ese respecto cultural. Lo que ocurre es que el cine más perfecto es el que menos aporta a eso muchas veces, porque es el cine comercial, que nada más busca recuperar y ganar después de eso un montón de dinero. Entonces, no está mal, ese cine está bien, en mi opinión, está bien que exista, es entretenimiento, pero digamos no desechemos los otros. Eso sería mi reflexión. Sí, bueno, esta cosa es muy clara para mí dentro de mi vida, pero como tengo unas cosas particulares en mi vida, de pronto no es tan sencillo el tema de cómo la danza se conectó siempre con un cine y cómo el cine tuvo cabida y preponderancia y sobre el teatro y otras cosas a esta altura de 2022, digamos ya segundo semestre. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo es el cuento? En realidad es muy nítido. Lo que ocurre es que mi interés es sobre las cosas que tienen un significado y mi posibilidad de aprender toda mi vida, desde que era un niño. Entonces en la danza hay infinitas posibilidades, y en el cine hay infinitas posibilidades, y en el teatro hay infinitas posibilidades, y no crean, en la física hay infinitas posibilidades aún. Por eso me encanta la física, por eso de pronto también mi inclinación hacia la ciencia ficción, que da ese espacio a la reflexión cuando es buena, cuando es bien pensada, y de pronto pues hacia la innovación también, porque si ustedes miran lo que yo he hecho en audiovisual, hay un sentido del ritmo, y probablemente más adelante en la película que estamos tratando de llevar a cabo vamos a ver cosas de danza, incluso por ahí en segunda instancia, pero eso ocurre porque, bueno, y también los videodanzas que hemos rodado, que hemos producido, que hemos realizado también en estos 2 años que lleva la empresa, bueno, todavía no llevamos 2 años con la empresa. Entonces eso ocurre porque el hilo conductor y lo importante ahí es la significación, la profundidad, la relevancia dentro de lo que somos, la capacidad de expresión y reflexión, y la solidez de lo que uno crea, la posibilidad de creatividad. Y eso es común a todas estas cosas. Lo que me ha ocurrido a mí particularmente en mi vida, hablando solamente de lo que puedo hablar en cuanto yo, es que llega un momento en que la danza se presenta completamente como es. Si ustedes miran, prácticamente el único arte que no puede hacer un millonario, y eso da una idea, es la danza. Porque puede haber un pintor que sea exitoso materialmente, un realizador audiovisual, puede haber incluso actores, por supuesto, directores, todo eso. Pero nunca un bailarín, eso es rarísimo en nuestra sociedad. Entonces, digamos que eso les da una idea, porque uno no hace esto por el dinero. Yo no lo hago por eso y la mayoría de la gente no lo hace por el dinero, pero el hecho de que no exista eso ya le da a uno una idea qué tan dura es la vida de cada uno de los artistas en cada profesión. El artista audiovisual sabe que sufre mucho y uno sabe que la pasa pesado en muchas cosas. Y el actor a veces dice, uy, la pasa súper pesado y tal. Pero es increíble cómo es lugar común tener una vida complicada todo el tiempo,
a menos que uno se ponga a ser profesor y todo eso y alcance una estabilidad en la danza. Entonces, digamos, la danza es complicada porque entrega muchas alegrías desde el cuerpo, pero asimismo también puede pasar factura desde el cuerpo, porque para poder sobrevivir bailando, algunas veces el bailarín se sobreexige y se daña a sí mismo, porque la sociedad no le da otra opción, porque tiene que levantar y si ya tiene hijos, peor. Si tiene que vivir para sí mismo y para sus 3 hijos, pues tiene que darle duro a ese cuerpo y el cuerpo tiene un límite. Entonces digamos que mi reflexión en algún momento cuando no solamente empecé a hacer audiovisuales porque empecé a hacerlo y a estudiar antes de dejar el teatro y la danza, como intérprete, digamos, activo que iba a otros lados a trabajar, yo decidí primero, bueno, no, voy a hacer audiovisual, voy a estudiar audiovisual, voy a concentrarme en mi grupo. No voy a dejar de actuar y a bailar, pero voy a concentrarme en mi grupo. Y solo después de unos años dije, no voy a seguir bailando, sino que voy a actuar y escribir, porque ya estoy haciendo muchas cosas. Es porque la danza era lo que empecé a hacer primero. Entonces llevaba más años haciendo danza. O sea, yo empecé hace 26, 27 años danza, y en cambio teatro empecé hace si no estoy mal, haciendo un cálculo aproximado, hace apenas 17, 16 años, una cosa así, en teatro y actuación. Y en audiovisuales, como les decía, pues de hecho por eso estoy tan centrado en eso, es porque en audiovisuales llevo trabajando y estudiando unos 7 años y medio, nada más. Entonces pues toda mi energía está ahí ahora mismo, en gran medida. Creo que ya la respuesta fue bien larga. Bien, hay que financiar el trabajo en el cine, la inversión de dónde salen los recursos. Te veía que hacías préstamos, pero ahí es la posibilidad de que haya un financiamiento a nivel de alguna instancia que permita realizar ese cine sin necesidad de que te endeudes. Correcto. La pregunta es si hay forma de realizar el cine sin necesidad de endeudarse. En Colombia, digamos, en nuestra realidad local y en Bogotá. Hay formas, pero no son tan sencillas, desprovisto de ciertas maquinarias y posibilidades. Entonces digamos que para una persona natural o un grupo como el de nosotros o una pequeña empresa, una microempresa, requiere muchos años tener la capacidad para aplicar en algo, porque también se requieren cumplir unos requisitos de experiencia. Yo diría que un 50% de los estímulos que hay a nivel nacional y distrital, no digamos distrital, no, digamos nacionalmente, el Fondo de Desarrollo Cinematográfico y otras cosas que hay por ahí, el 50% de las cosas requieren sobre todo robustez, casi que como empresa. De pronto la competencia se vuelve chistosa, absurda, con grandes estudios que empezaron a funcionar con un capital privado que alguien donó, pues ya tenía plata, ya era estrato 6 o ya ganaba suficiente y tenía 200 millones de pesos libres o algo así. Digamos que la competencia con ese tipo de entidades es complicada. En ese 50% de cosas está la cosa compleja. Pero yo siento que en el distrito de Bogotá y de Artes y todas estas cosas, la Secretaría de Cultura, así como en ese 50% de estímulos nacionales, si bien no son muchos, o de pronto no los que quisiésemos, hay algunos que son una buena opción, se pueden tratar de aplicar y de pronto son un poco tacaños en el sentido de que no es tanto dinero como nos sería lo ideal para poder lograr lo que están solicitando o pidiendo. Pero bueno, algo se puede hacer y siento que hay que tener la habilidad, en el grupo de uno, en el grupo mío soy yo, hay que tener la habilidad para escribir propuestas, tener una capacidad buena de escritura y de hacerse entender y de comunicarse con alguien que no está enfrente de uno y que no está en la mente de uno y que no es el amigo de toda la vida de uno, sino una persona que va a otorgar unos recursos, que es un jurado, digamos, imparcial. Eso es muy importante conocer que eso es necesario porque yo no siento que es la realidad.
puede que las propuestas de nosotros no sean mejores que las que no quedan. Eso es en todos los concursos. Todos los concursos en todo el mundo, en todo el planeta, en todos los países. Los que ganan no son los mejores, sino están entre los mejores. Eso es lo único que sabemos. Están entre los mejores, pero no necesariamente son los mejores. Los que no quedaron de nada no necesariamente son los peores, pero definitivamente no eran los tops. Y muy probablemente hubo un problema en la forma como comunicaron sus ideas. Entonces, afortunadamente, yo tengo experiencia en escritura formal, en artículos científicos, en artículos literarios, no solamente artículos, sino en proyectos de investigación, en proyectos de desarrollo, escribiendo también cuestiones más literarias, como novelas, bueno, tengo bastante experiencia en eso, me he expresado bien y hemos podido ganar algunas convocatorias. Lo que pasa es que los montos son ridículos enfrente del proyecto. Entonces, digamos, yo tengo mi deuda amplia porque he continuado haciendo proyectos sin importar si no tengo los recursos. Entonces, cada vez apuntamos más lejos y lo que parece es que el otro año es posible que lleguemos a mercado internacional, pero yo todavía esté, como quien dice, en bancarrota. Bueno, afortunadamente utilicé toda mi vida en ser juicioso y tener un gran historial crediticio para poder seguir prestando hasta que llegue de pronto el 2026, el tiempo en que empiece a recuperar el dinero que se ha invertido en todo esto. ¿La gente cómo te ubica? Si quieren buscar a Omin Keirio o a Seven Photons Films y quieren tener una relación contigo y hacerte alguna propuesta o participar o proponerse dentro de tus propuestas, ¿cómo te ubica? Bien, nosotros ahora mismo tenemos redes sociales al fin. La verdad, pues, no soy tan bueno en redes sociales, nunca me ha gustado la tecnología para las redes sociales, solo para el aprendizaje. Digamos, cosas como el celular para mí, pues, no, más de herramienta de pronto de urgencias y herramienta de aprendizaje, pero no muchas redes. Entonces ahora es que tenemos actividad en redes. Para poder encontrarnos, se puede en cualquier lado escribir en Google, por ejemplo, Omquirreo, escena, u Omquirreo, porque la única cosa que se llama Omquirreo es lo que yo hago, tanto, bueno, el arte marcial de nosotros como la parte artística. Omquirreo se pronuncia Omquirreo y se escribe Om o M, O de ombligo, M de Manuel, Ki, K de kilogramo, I de iglesia, reo, ¿verdad? Como un reo de pronto de la prisión, pero esta viene es del griego, que es R de ropa, E de elefante, O de ombligo. ¿Sí? Y si tú pones eso, te sale automáticamente. Podrías ir a www.omquirreo.com o ir www.sevenphotonsfilms.com y ahí se encuentra un montón de cosas, pero no es necesario porque en cualquier lado de la web se coloca un quirreo y ¡prum! Salen un montón de cosas de nosotras, cosas que hemos ganado, las páginas web, y además de todo eso sale páginas incluso de Wikipedia, sale de todo, alguna información en español y otra en inglés, por nuestra proyección, que esperamos que no se quede local, sino que se vaya proyectando con el talento de Puente Aranda que siempre hemos trabajado, que siempre ha sido básicamente 4 personas que quiero mencionar aquí en paréntesis, porque no soy yo únicamente. Primero que todo, Ana María Gómez Anifrau, que vive aquí mismo. Bueno, nosotros vivimos en el sector desde bastante antes de 2017. Segundo, Catalina Prada, que es actriz de la SAP, que también ha hecho labores de dirección y producción. Bueno, en sus proyectos personales, con nosotros más de asistencia de otras cosas. Que vive por acá cerca de la alcaldía local. Y por último, Demian González, que pues no ha tenido tanto protagonismo como Catalina en los proyectos, pero sí ha estado con nosotros en algunas cosas. Y alguien que se fue del país, lastimosamente, con el que empezamos el proyecto, y se fue a Estados Unidos, que es actor también de la SAP, Gerson Payares, muy querido por mí, y con el que en Omquirreo Escena, en uno de nuestros primeros proyectos, primeros proyectos multidisciplinares, Canción Incompleta, codirigí y coproduje esa intervención, ese espectáculo escénico que tenía canto, danza, música, tecnología
y obviamente estaba basado en actuación. Un guión que construimos entre un grupo que queremos mucho, se llama Fleet Hat Teatro, y dentro de Donkey Resena. Eso es básicamente, la sigla es 7FF, también la sigla a veces sale en algún lado de la empresa de Seven Photos Films. Sería eso, no es difícil de encontrar. Si Manuel Hay se escribe Manuel, H-A y latina, o sea, H de, perdón, H de, ¿qué será? H de hacer, A de alambrado y de iglesia. Manuel Hay es como salgo en todas las redes sociales prácticamente. Y bueno, disculpen la elongación. Bien, bien. Proyectos a futuro. Bien, hay un corto que se llama Conjetura, que le hicimos un remake y lo hicimos otra vez con actores de Puente Aranda, Ani Frau, y con nuestro gran amigo Charlie Pelandia. Bueno, Carlos, bueno, en fin. Lo que pasa es que pues siempre tenemos nuestros nombres artísticos y tal. Excelente actor. El caso fue que Conjetura supuestamente este año sale para algún festival, pero no estoy tan seguro porque la película, el otro proyecto, nos tiene un poco ocupados. Es un drama de ciencia ficción, pero sobre una realidad colombiana, una realidad de Transmilenio, muy bogotana, que toca obviamente todas las localidades. Que es, bueno, y la nuestra, la de Puente Aranda, por supuesto, que es el cuento de la agresión de género dentro del Transmilenio. Bueno, pues ahí estamos en ese proceso de si se enviará a algún lado. El otro proyecto que tenemos es Mayon's Jungle, nuestra película, que tiene talento de todas partes y de gente que se fue del Puente Aranda y gente que se fue de Bogotá y de Colombia, y que la idea es lograr grabarlo, así haya que prestar lo que sea, en 3 continentes, para poder darle un valor de producción que de pronto sea seductor si no logramos ganar los festivales altos, de alto nivel que quisiésemos, por lo menos venderla. Sí, eso quisiésemos, la película Mayon's Jungle, 1 hora 43 minutos, que es un drama surreal. Además de eso tenemos unos otros planes audiovisuales y teatrales. Tenemos una obra que se llama Ciudad Fragmentada, escrita por Demian. Trabajamos una aproximación multidisciplinar que contiene algo de audiovisual también. Participamos en una convocatoria con el nombre del grupo de Donkey Resena, no el de la empresa, porque la empresa sí está en el de Mayon's Jungle. Letaníos, el proyecto que dijimos, estamos esperando que salga algo de Bogo Shorts para ver a qué otros festivales nacionales e internacionales ocurre. El primer corto rodado en Costeñol. Toda la postproducción se hizo aquí en Puente Aranda, pero fue rodado en esa región. Mayon's Jungle, la gran parte de lo que ocurre en Colombia pasa aquí en Puente Aranda, rodado aquí en Puente Aranda, pero pues otra parte en el Caribe también para cambiar locaciones. Y tenemos, podemos mencionar Avistamiento, que es un corto que puede funcionar en 2 lenguajes, igual que el otro proyecto que también es escrito por mí, que Avistamiento es escrito por mí, Mayon's Jungle y eso, que es Avistamiento ganó un premio de dramaturgia, de hecho el año pasado, si no estoy mal. Bueno, y el proyecto para finalizar, ese Avistamiento es un cortometraje para finalizar, es Sacrófagos, que está basado en un cuento con el que gané un certamen internacional obtuve un Accessit en España, donde participaron de hecho 23 países, si mal no recuerdo. Creo que eran más de 400 cuentos, entonces obtuve el Accessit por Sacrófagos 1, un cuento muy particular, muy especial, con una temática también muy específica. Eso podría convertirse en un corto, pero esa adaptación no se ha hecho. Eso está pendiente para 2023, básicamente. ¿Listo? Entonces, para recomendaciones que yo le daría a jóvenes que quisieran aprender, pues primero, no tienen que sacar ninguna excusa de nada, porque creo que ninguna excusa aplica. Si quieren hacer, por ejemplo, si es artes escénicas, pues empezar a hacerlo estudiándolo. Se va, se estudia, se está en un grupo, se aprende, pero sobre todo se aprovecha el tiempo. Hoy en día es solo aprovechar el tiempo, hay demasiadas fuentes gratis.
en internet, los programas distritales de aprendizaje, o sea, estoy hablando de YouTube, libros, estoy hablando de practicar con un celular, si es audiovisuales, de pronto lo que quiera hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que aprovechar el tiempo. Yo muchos años duré que no tuve pareja, por ejemplo, porque no tenía tiempo. Duré muchos años en que no, y yo no tomo, por ejemplo, no iba a fiestas y ese tipo de cosas, porque pues no es lo que me hace feliz y me hace al contrario perder tiempo de lo que me hace feliz. Si vamos a hablar específicamente de cine y audiovisuales, mi película favorita es Blade Runner. Es una película que me impactó bastante por muchas razones, pero fíjate que cuando uno tiene una favorita se quiere ir por un lado, es importante ver algo fuera del género. Una película excelente que recomiendo, obviamente, además del Padrino, que todo el mundo reconoce El Padrino, que hay que verla. Son películas que de pronto no son tanto el género de uno, pero que aportan muchísimo para lo que uno va a hacer. Entonces, por ejemplo, clásicos como... Hay una película, Brasil, que es poco conocida, que es muy extraña, pero creo que es muy relevante de ver. Y hay películas dramáticas que de pronto a uno no le gustó cuando se la vio, o no se la quería ver antes de vérsela, pero aportan bastante. De las nuevas, para no ser tan viejo, Historia de un matrimonio, es un acercamiento interesante. Y sobre todo películas con una aproximación incluso desde la cinematografía súper diferente, porque al principio uno no tiene ni dónde caerse muerto y si acaso un celular para grabar algo. Una película Dogma 95, que es de por allá de una vaina europea, también es relevante. Así como ver Rodrigo de No Futuro, ¿no? De cine colombiano, La estrategia del caracol, necesario verlo. Pero esta película Dogma 95 está hecha todavía más sencilla que Rodrigo de Futuro o de pronto o La estrategia del caracol, mucho menos presupuesto. Se llama Festen, si no estoy mal, Celebración. Excelente película y actuaciones. Entonces, ver cómo de diferentes formas y no quedarse en un género para poder tener una perspectiva de las posibilidades primero, antes de cerrarse con una sola. No importa el nivel de producción que esté uno en la carrera como la va empezando. O sea que este es mi primer mes, mi primer año, mi primera década. Eso sería el consejo. Listo.